pues estamos muy contentos porque vamos a iniciar pues un cruce de caminos con Benja, que lo tuvimos por aquí hace algunas semanas y de alguna forma, pues Nos dejó picados. picados, Nos dejó ¿no? picados, Realmente, así es. nos dejó picados realmente. También creemos mucho en que es un buen momento para sensibilizarnos en un montón de cosas. Y la otra vez que estábamos en el béisbol, tiene que ver, Benja, no te saques de onda. Bienvenido antes que otra cosa. Hola, buenos días. Buenos días. La otra vez que estábamos en el béisbol, de pronto estaba con Marquito y decía, ay, es que hay cosas que ya de pronto ya no nos quieren explicar a los que tenemos más de 40. A los güeyes que tenemos más de 40, como que a lo mejor obvian que, pues como que no sabían estos güeyes, ¿no? O también, no, pues ya lo que saben, ya lo saben. Exactamente. Y ¿no? ya. Y está bueno como eso, tratar de ser más sensibles con nuestros tiempos, no sé, como, pues eso, ¿no? Ahora, con ta confianza, ya vienes así picando los 40. Qué bueno que lo explicas para nosotros. Tampoco es que es un chaval. No es cierto. Todavía estoy en la primera infancia de los En 30. la primera vuelta, además. Sí, es que creo que también venimos de un momento como muy polarizado con las personas más jóvenes, porque creo que les tocó o les ha tocado vivir un momento como de mucha velocidad, donde el lenguaje va cambiando y las formas de relacionarse también. Y creo que para nosotros, hacia más grandes, pues suele ser más complicado porque venimos de una normalización de muchas acciones, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas juventudes, pues las solemos trabajar o dialogar desde ciertos edadismos donde ambas partes nos cerramos al diálogo. Entonces, por ejemplo, con las personas más grandes solemos escuchar, ¿cómo ves estos chavos, no? Que la generación de cristal. Y las personas más jóvenes son así como de, ay, tu tío, siéntese, tía, ¿no? O sea, como que ya hay una cosa muy donde cada quien está en su trip, pero creo que también es importante desde distintos espacios como medios de comunicación y también entornos escolares y donde implica una relacionalidad, es importante encontrar un diálogo para poder, pues, tener una transformación social adecuada, ¿no? Entonces creo que es ahí donde la sensibilización tiene que entrar, pero en ambas partes. O sea, creo que también es importante reconocer, que los jóvenes reconozcan cuáles son los contextos de dónde venimos y también nosotros entender qué es lo que ellos están buscando cambiar, ¿no? Porque eso también es valioso. Oh. Ay, qué romántico sonó todo. Yo me quedé así No, como... pero pues es eso, como lo explicó mejor él, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo podemos romper esas burbujas, dado que dichas burbujas pues, son como, no sé, como que ambas partes, tanto la generación más joven como la más grande, como que se cierran en dichas burbujas? ¿Cómo se pueden romper esas burbujas? Yo sé que es la comunicación aquí, por ejemplo, pero ¿cómo le hacemos? ¿En qué otros espacios? ¿Cómo se enfrentan esas personas? O sea, pienso como en que quizás no es necesario tener que entrar, sino más bien reconocer y respetar esos límites, donde cada generación puede estar. Nosotros diferimos mucho de la generación de nuestros padres y gran parte de cómo vivimos hoy es una apuesta política por no ser como ellos. Entonces, yo creo que los jóvenes también están haciendo sus apuestas políticas por no ser como nosotros. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que poner la punta de lanza. Y a lo mejor, más allá de cómo podemos entrar, es cómo podemos generar esos diálogos. Y, por ejemplo, desde la universidad nos han sensibilizado mucho. Digo, yo trabajo en la universidad y de manera constante nos dan cursos de cómo enfrentarnos a los estudiantes más jóvenes. Enfrentarnos no en un sentido de confrontación o lucha, sino más bien cómo recibirlos. Y al principio nos decían, pues empieza tu clase preguntándole no cómo se llama, sino cómo le gusta que le digan y cuáles son sus pronombres.
cuando no tienes esa formación de estudios de género, puede ser muy de, ay, es que cómo lo voy a preguntar, ¿no? Si aquí en la lista dice que se llama Pedro Rodríguez, pero a lo mejor Pedro Rodríguez está en un proceso de transición que no se identifica como Pedro, ni mucho menos como Rodríguez, pero pues, le gusta que le digan, no sé, Yoko. Yoko. Y entonces, pues, creo que es valiente también en la lista tachar el nombre y ponerle Yoko, ¿no? Y el pronombre con el que se identifique. Y también creo que ahí es donde podemos ir empezando, ¿no? Algo donde a mí me fue más fácil relacionarme fue en pandemia, porque muchos maestros en esta virtualización de las clases se quejaban de que los estudiantes no prendían la cámara. Y yo decía que no era necesario que prendieran las cámaras, porque tampoco era... Porque lo que se iba a aprender no se iba a aprender ahí, ¿no? Sino que la misma pandemia te estaba enseñando otras cosas. Y entonces creo que es ahí donde podemos también empezar a reconocer dónde vale la pena dialogar y hasta dónde son nuestras decisiones o nuestras posturas o nuestros propios entornos. A lo mejor entre nosotros podemos discutir y comentarlo, cómo nos relacionamos con las personas más jóvenes, pero pues es generacional, ¿no? O sea, y lo podemos, o sea, es sintomático, pues. Y que creo que a veces hacemos menos nuestros tipos de esfuerzos por interactuar con las otras personas. Yo me acuerdo que la otra vez me dijeron algo de lenguaje inclusivo, no me acuerdo en dónde, que me dijeron, ay, no mames, ¿vas a empezar a hablar así? Algo así me dijeron. Y yo dije, güey, pues sí, o sea, pues sí. Y de hecho creo que fue en la universidad, entregué un trabajo y lo entregué, y por eso me salí de esa maestría, ya me acordé. Me salí de esa maestría por los maestros, en la verdad, porque entregué un trabajo, en lugar de ponerle las o los, que era puse X, ¿no? En todo puse X, y me lo rechazaron por eso, por un pedo de lenguaje, ¿no? Y dije, güey, o sea, no puedo continuar con algo así, donde no me hay... siguen diciendo cómo tengo que dirigirme a las otras personas, y es complicado, pero a lo mejor es una lucha pendeja, pero fue mi lucha, ¿no? O sea, fue lo mínimo que yo podía hacer. Igual cuando hago comunicados para mis compañeros de las radios, les pongo logs, compañeros, bla, 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 que puede ser mínimo, algunos se han de sacar de onda, algunos no, pero pues creo que todos podemos hacer esas pequeñas luchas, ¿no? Sí, creo que en este ir y venir de este tipo de lenguaje o de comunicación, creo que, por ejemplo, con mis estudiantes siempre les digo, reviso quiénes son sus otros maestros con los que comparto seminarios de titulación y pues puedo ver quiénes pueden estar de acuerdo o no en el uso de la X. Entonces siempre les digo, la primera vez que pongas la X como al pronombre o para quitarle el género, pon una nota al pie de página para que le expliques a tu otro maestro por qué lo estás usando. O sea, como explícale desde dónde y cuál es la importancia para ti. Y ya con eso te ahorras las y los. Y también esta parte en las universidades se ha vuelto un problema porque se busca neutralizarlo, ¿no? Y entonces ahora ya son las estudiantes y los estudiantes o las personas usuarias. O sea, como que no, esta cosa que nos permitía el lenguaje como hacerlo más lúdico, se está buscando neutralizar y se está buscando normalizar, pero justo desde las reglas de la lengua española y ya no desde la praxis poética en sí misma de autoenunciación. Y quería decir otra cosa de esto de los lenguajes, pero ahorita me acuerdo. Yo tenía una duda, yo tengo un conocido al que si le empiezo a hablar en lenguaje inclusivo, completamente se cierra. Pero se cierra así de, no estés hablando como un idiota, no estés hablando como un estúpido, habla bien. ¿Cómo podría, o sea, quiero seguir siendo amigo o amiga de esa persona y pues cuesta mucho trabajo explicarle, oye, pues quiero tener respeto con estas otras personas que están a mi alrededor y pues, sí, ¿cómo recomendarías hablar con esa persona que me dice eso y que está tan cerrada a pues usar lenguaje inclusivo, por ejemplo? Pues, o sea, creo que ahí el problema es de él, ¿no? Totalmente. Sí, Sí, porque no, esto le- 100%.
O sea, Y- pues ¿qué le cuesta, no? No, estoy de acuerdo. Y creo que es ahí donde justo vienen las dimensiones sociales del lenguaje, ¿no? Porque o sea, una dimensión social es cómo el lenguaje va cambiando conforme las generaciones se van actualizando o modificando. Entonces, pues para ciertas generaciones este lenguaje inclusivo se vuelve hasta como que atenta contra la humanidad, ¿no? Pero pues eso es colonialismo, ¿no? La forma en la que el lenguaje nos domina y la forma en la que el lenguaje nos construye y que no estamos dispuestos a deconstruirnos para entrar en otra circunstancia. Entonces, ahí, pues bueno, no sé si es como si hubiera algo que hacer, pues si te interesa conservar esa relación, pues háblale como le gusta. Pero también creo que puedes ir poniendo tus propias pautas, como en... Esto lo pienso más, este tipo de comunicación la pienso como decía Bell Hooks, que tiene que ser como una grieta que filtre agua para que humedezca el cimiento. Entonces no es que entres de lleno así con les, sino que poquito a poco hasta que ese cimiento se ablande y solito cae. Y ya me acuerdo que les decía el lenguaje de este Lex. En el diseño editorial ahorita hay una gran discusión de cómo incorporar esta X a los textos, porque pues genera un problema visual de lectura. Entonces están poniendo a discusión si en lugar de la X ponen un guión bajo para que el lector ponga la vocal que mejor le convenga. Y la discusión está en que si eso es adecuado o no, porque entonces uno puede generar una enunciación no adecuada. Entonces están como, eso se está discutiendo ahorita en terrenos de diseño editorial, ¿no? Que si ya llegó ahí es porque algo está pasando muy fuerte en el lenguaje. Y que también recordemos, la otra vez estábamos discutiendo, no de inclusivo como tal, bueno, sí o no sé, ahorita vemos, pero estábamos hablando del lenguaje, de que alguien decía Sí. como cuando dicen, dijistes, comistes, y me decía, es que güey, hay que hacer que la gente hable bien, y yo les decía, no, este es un pedo de colonialismo, porque tenemos que hablar como nos enseñaron que tenemos que hablar según la lengua española, pero en México se adaptó la palabra de otra forma, ¿no? Por las enunciaciones, por las diferentes lenguas que se tuvieron que adaptar al español. O sea, nada es correcto en la lengua. Aquí nada, o sea, bueno, por lo que conozco, tú me corregirás o no sé, o me aportarás. Nada es como algo ya firmado de cómo tenemos que hablar. No es fijo, la lengua, sí. no, la lengua se transforma de acuerdo a los tiempos, a las personas, a las comunidades, ¿no? Sí, como diría un expresidente, haya sido como haya sido. Pues son los usos sociales que tiene el lenguaje y que también, o sea, en México, aunque tenemos la lengua española impuesta, pues son distintos territorios y no se habla igual el español al norte, al centro y al sur del país, ¿no? Y creo que Yucatán, bueno, la zona maya puede ser una zona fuerte referencia de cómo ese sincretismo en el lenguaje se da, ¿no? Allá, en lugar de terminar las palabras con N, las terminan con M, ¿no? En su pronunciación es M, y aquí son las S, ¿no? Pero es por cómo el maya o el náhuatl entra en ese diálogo con el español. Entonces, si lo pensamos desde ahí, pues bueno, la lengua no es fija y no tiene una regla, ¿no? Incluso las distintas formas de español que se hablan en América Latina, todas son distintas y tienen que ver con esos sincretismos, con sus pueblos originarios. Y dentro de la comunidad, o bueno, No, sé. no. Y dentro de la comunidad, ¿cómo se maneja? La comunidad LGBTIQ+. Ay, pues es que ahí es como bien, es como hoy es diferente, ¿no? Porque pienso cuando yo era niño y escuchaba a mis mayores referirse a una persona LGBT, era de una manera muy despectiva. Y también cuando escuchaba a esas personas LGBT enunciarse era como, es que es de ambiente. Y entonces el ambiente se vuelve un código, ¿no? Y entonces el closet te construye desde el lenguaje también, ¿no? Para poderte enunciar en clave con los demás. Hoy esos closets pues son diferentes y hoy podemos, entre nosotros como LGBT, podemos referirnos desde otras maneras, ¿no? Pero siempre es como recuperando el estigma, ¿no? Como para subvertirlo. Entonces ya no eres joto, sino es la jota o hochis, ¿no? Entonces creo que hoy y que además
como que socialmente se aprueban esas palabras, pero desde lo lúdico. Y creo que ahí es donde viene esa grieta que humedeció, ¿no? Pero que viene con muchos años atrás y con muchas luchas de por medio. Entonces, pensaría que ese lenguaje pues se va transformando en distintos tipos de comunidades, ¿no? Pensemos también en lo que solíamos llamar como personas discapacitadas, ¿no? Y que ahora tenemos, no sé, como entran las neurodivergencias, la diversidad funcional, o estas teorías que les llaman teorías discas, que son desde estos cuerpos o subjetividades que han sido nombradas como discapacitadas, como hacen una lectura del mundo desde ese ser discapacitado, pero pues pensando que tiene que ver con cómo el colonialismo las ha construido. Fíjate que yo, para mí esta transición del lenguaje inclusivo ha sido un reto muy cabrón. Y no por no aceptarlo, sino porque yo llevo 25 años de mi vida trabajando con el lenguaje y con un lenguaje que yo había aprendido. Y ahora no sé cuándo decir ciertas cosas y cuándo no. No por una cuestión de discriminación ni nada, simplemente por una cuestión de tratar de decirlo correctamente. ¿Me explico? Y ahora parece ser que ya no importa decir las cosas correctamente. Es que, o sea, te pregunto si es así en realidad, para también uno ponerse más flojito, porque, o sea, de verdad de hacerlo tanto y de tener tanto en mente, no, es que, o sea, como que es una mecánica, no sé si a ti te pase, de voy a hablar de tal cosa y entonces en tu mente vas pensando lo que tienes que decir antes para decirlo bien. Y ahora es como, hay veces que ya no sé cómo decirlo. Es que creo que cuando eso pasa es cuando te haces consciente de que puedes lastimar a alguien con las palabras y que eso antes no era importante. Exacto. Y bueno, hoy hemos visto que en medios de comunicación como sale un señor mayor diciendo es que yo soy adulto mayor, tengo más de 60 años y puedo decir lo que quiera. Güey, No, que pues luego sí. los adultos mayores son ojetes, No, güey. pues, Son sí. bien culeros, la verdad. No, y también, Pero- pero también refugiarse en eso, la verdad, es algo demasiado elemental. Y también nosotros, en este pedo del edadismo, ¿no? Dicen, ay, pobre viejito. ¿Cuál pobre si te están dando con todo? Quiere matar a tu perrito. Acá, güey. Claro. Sí. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que entrar en ese diálogo. Y creo que como en medios de comunicación es donde se tiene más esa responsabilidad. Exacto. Entonces, cuando eres consciente de eso, creo que vale la pena siempre pensar en quién te está escuchando o con quién estás dialogando para saber usar las palabras. Y eso implica leer a tu interlocutor, que pues no siempre se hace, ¿no? Y creo que cuando no sales de ahí o cuando ya no te importa eso, creo que es donde entramos en esos ejercicios de hace rato les escuchaba de la machosfera, ¿no? Que se vuelven estos círculos tan cerrados donde yo puedo hablar desde el machismo, la misoginia, la transfobia, la LGBT-fobia y que puedo seguir causando el daño que el lenguaje hace con el simple hecho de decir, pues es que es lo que pienso. Puedes pensar lo que quieras, ¿no? Pero si tienes un micrófono al frente, tienes una responsabilidad y hay gente que te escucha, ¿no? Entonces creo que es ahí donde puedes, o sea, como en esta forma de cómo se hace una narrativa de introducción, clímax, desarrollo, clímax y desenlace, creo que puedes ir viendo ahí cómo responde tu audiencia, cómo responde tu interlocutor y también es una responsabilidad de quien te escucha y con quien estás dialogando, darte ese chance o decirte con eso no. Y entonces ahí también hay una forma de poder pensar cómo usar el lenguaje, cómo usar las palabras. Pero, a ver, hablamos desde desde la responsabilidad del que está enfrente del micro. Pero también hay que saber que hay una responsabilidad del que está escuchando al micro, porque hay mucha gente hoy con las redes sociales, los chavos de redes sociales, que interactúan. Se comunican así ahora. Entonces, o sea, como que ellos desde una cara oculta, desde algo lejanío, desde donde creen conocerte, también te pueden atacar, ¿no? Ahí es como la ambivalencia de cómo está la onda. Claro, y ahí es donde creo que una de las
voy a usar muchas comillas, ventajas que nos deja el tecnofeudalismo es que hoy tenemos una gran variedad de canales y de medios de comunicación. Y que yo tengo la libertad de darle scroll y seguir al siguiente video o cambiar de estación. Digo, esa cosa de cambiar de estación desde la radio la tenemos, ¿no? Entonces, uno puede cambiarle y escuchar con lo que estás como más familiarizado, lo que realmente te interesa. Pero también tenemos como esta cosa de que escuchamos decir, me gusta ver el mundo arder, ¿no? Y entonces yo puedo estar atacando a una persona, pero no es que te guste ver el mundo arder, te gusta ejercer el poder y te gusta ejercer violencia sobre otras personas. Y entonces a través de la funa y el castigo puedo empezar a recriminar o cuestionar a una persona con la que no tengo empatía o con la que no estoy de acuerdo. Pero pues una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es ejercer el poder o hacer algún tipo de violencia contra esa otra persona. Creo que hay otro tipo de foros donde se pueden discutir, donde se pueden dialogar y poner cada quien sus cartas sobre la mesa y entender desde dónde se viene. He escuchado podcasts donde dicen, te voy a dar 3 segundos para que decidas si te quedas o no. Y si te quedas, es tu responsabilidad. Porque pues son personas que hablan como hablan las personas de esa generación y que no están dispuestas a dialogar con los jóvenes, pero que hacen, o sea, también lo que dices, es responsabilidad de quien escucha, quedarse o irse. Y si te quedas, pues bueno, ¿qué vas a estar dispuesto a escuchar y con qué vas a negociar o dialogar de lo que esas personas con las que no comulgas te están diciendo? Es que lo que yo también siento es que hay un punitivismo horrible en las nuevas generaciones de te voy a castigar si no sigues ese mismo reglamento que nosotros mismos nos impusimos. Bueno, pues más bien es como respeto, pues. Y les voy a imponer a las otras generaciones, pues, esto que quiero pues, que quiero que hablen como, ¿sabes? No sé si... no sé en qué momento se pueda de alguna manera dialogar con ese punitivismo, porque a veces no hay manera de dialogar con ese punitivismo, con esa manera de castigar, pues. Pero creo que también va al revés, o sea, también va de las viejas generaciones. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿No? de las dos. Sí, o sea, es como que tú dices, mira, con este chavo no voy a hablar de esto. Y también los otros dicen, no, con este ruco no voy a hablar de esto. No, es que es la verdad. Sí. Es esa barrera que justo que de la que estabas diciendo al principio. Sí, que es la que hay que leer y en el mismo diálogo se negocia cómo ir y venir. Y ahora este punitivismo pues es real, pero también creo que debemos entender, no para justificar por qué lo están haciendo, sino más bien entender qué es lo que está faltando. O sea, por qué hay un señalamiento de esa manera. Y bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Desde falta de representación, falta de espacios, falta de condiciones. Si yo fuera una persona de esa generación, también estaría molesto por muchas cosas que ocurren que nosotros hemos normalizado porque así nos enseñaron, ¿no? Que así era y punto. Entonces, creo que es ahí como entender qué les falta. Y quizás no es que nosotros se las tengamos que dar, ¿no? Sino que más bien cómo les podemos acompañar o cómo podemos abonar para que eso que les falta se lo puedan construir o se lo puedan armar. Sí, claro, como tener esa empatía, ¿no? Sí. Órale, eso está muy, muy bueno, la verdad. Acá preguntan, el público pregunta. Yo, por ejemplo, esto del lenguaje también, porque también hay mucha renuencia a la adaptación del lenguaje con el argumento de hablar bien el español, ¿no? Que esto no respeta las reglas gramaticales y todo, y creo que también es un argumento nada más renuente o justificante de no querer visibilizar el cambio, ¿no? Cuando pues, el lenguaje siempre está en constante cambio, si no hablaríamos con el español con el que fue conquistado América, ¿no? España. Joder, tío. Tenemos Sí. que hablar así todo el tiempo. Creo que ahí es donde creo que podríamos pensar cómo
el lenguaje está funcionando hoy. O sea, por ejemplo, cri-cri hoy ya no tiene cabida, ¿no? O sea, Negritos Sí, sí, sandía. el negrito sí, sí, sandía, el tlacuache. O sea, cri-cri hoy no O tiene... sea, por ejemplo, si eso se lo dijeras a mis papás, te dirían, ni de pedo, yo le voy a seguir poniendo a mis nietos y a los bisnietos a Cricri porque pues crecí con ellos y no tienen nada de malo. Eso es lo que yo me imagino que mis papás dirían. Sí, y entonces, y también tal vez Luis Pesetti, que a lo mejor muchos lo crecimos con él, hoy tampoco tiene cabida, porque es un personaje que canta o bueno, tiene canciones alrededor de algunas cuestiones de trabajos y oficios, que a lo mejor hoy ya no, esos oficios no todos tienen acceso, no, al trabajo es una cuestión muy politizada o muy tratada en quién tiene acceso al trabajo hoy en día, ¿no? Desde dónde y cómo. Entonces creo que tenemos que pensar en cómo se puede seguir utilizando el lenguaje, o cómo más bien, cómo vamos nosotros mismos modificando el lenguaje y qué es lo que nosotros generacionalmente vamos explicando o vamos construyendo. Muchos de nosotros tenemos apodos y nos gusta que nos llamen por esos apodos, pero y podemos ser muy bien el apodo que tenemos y nuestro nombre de pila en distintos lugares. Pero porque nosotros sí podemos permitirnos el hablarnos con nuestros apodos y después volver al otro nombre. Y estas generaciones que te están pidiendo que les identifiques o que los nombres de otra manera, no. Sí, porque es como tú quieres, no te voy a decir. Yo te Ajá. voy a decir como a mí se me ocurrió, ¿no? Porque esa es mi manera de Así es. apodarte, claro. Sí, sí, sí. Sí, creo que lo que dijiste de agua en una grieta y humedecer como los cimientos, creo que es lo que me llevo de la conversación, porque sí es muy difícil hablar con ciertas personas, ciertas generaciones de este tipo de cosas que pues, como dices también, o sea, llevan, mis papás, siempre lo veo en mis papás sí son muy intolerantes, pero llevan 45 años con esa mentalidad. Y por ejemplo, te digo, lo de Cricri, si les dices, no, pues no le pongas negrito sandía a los morritos porque pues hacen menos a personas de cierto color, cierta pigmentación, pues te van a decir, no, pues vete a la UV, ¿no? Pero pues, sí me quedo con eso de agua en Sí, o sea, hay que seguirlo humedecer, haciendo. Sí. Yo me quedo Hay que justamente seguirlo con haciendo, eso, ¿no? claro. Eso que preguntabas, pues en el tren de pensamiento, cuando te quieres comunicar, y esto que mencionaste, que es, bueno, tú lo estás considerando, tú estás teniendo esa consideración para no ofender, para ser empático y demás, pues eso está bueno, ¿no? Porque luego uno se es muy muy violento con uno mismo, que dice, güey, ¿cómo no estás logrando comunicarte, güey, ¿no? Y ¿sabes qué? También otra cosa que yo diría es, por ejemplo, en nuestro caso también, que pues estamos aquí en el micrófono, es como, pues sí, a lo mejor piensas, puta, ¿esto se dirá así o no se dirá así? Pues chingue su madre, yo lo digo porque pues así creo que se debe de decir, ¿no? Sí. Y pues ni modo, ya a lo mejor alguien te corrige o lo que sea, pero pues creo que es más importante esa intención que decirlo gramaticalmente correcto, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo al inicio, como si estoy diciendo algo que les incomode o algo que sea incorrecto o con lo que no están de acuerdo, por favor díganmelo. O sea, como siempre dejo abierta esa puerta para que pues, también, digo, hay cierta diferencia de edades y también hoy se habla entre ellos se hablan de una manera quizás muy distinta a la que yo me puedo referir, ¿no? Entonces, siempre les dejo como ese canal abierto porque también creo que o sea, sí les decía que hay una dimensión social del lenguaje, pero también nosotros mismos construimos el lenguaje en comunidad, o sea, no es algo creo que esa es la gran diferencia que tenemos hoy, ¿no? Que el lenguaje estamos conscientes que lo construimos en diferentes partes y ya no es esa cuestión impuesta como mencionaban hace rato, ¿no? Del español que se impone y hay que seguir esas reglas, pues hoy lo podemos destruir, deconstruir y reconstruir en conjunto. Totalmente. Pues está buenísimo. Benja, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Oye, nada más, algo que también estábamos mencionando ayer es en los memes también se nota mucho pues estos cambios en el lenguaje, ¿no? Claro, porque, o sea,
el lenguaje tiene tres o tal vez más formas, ¿no? Es el verbal, el escritural y el corporal. O sea, nosotros podemos con el cuerpo decir si estamos cómodos, incómodos, si algo nos gusta o no, pero que son cosas que como que podemos controlar un poco más a lo que decimos, ¿no? A mucha gente, como yo, que yo soy una de esas, creo, que no tiene le cuesta mucho el filtro entre el cerebro y la lengua y de repente me voy muy rápido. Pero también hay esta parte escritural y, digo, a lo mejor a todos nosotros nos tocó la transición del SMS Sí. a WhatsApp o a las formas de escritura con teléfono de tabique y el BlackBerry, que fue el primero en tener el teclado completo. Pero nosotros tuvimos que escribir los mensajes con XQ, porque si decías por qué, ya tenías muchos caracteres y entonces el mensaje se hacía tan largo que te lo cobraba doble. Claro. Uy, no me acordaba de eso, sí es cierto. Y podemos ir viendo cómo todo eso se va modificando hasta llegar a los memes o a los emojis, ¿no? Hoy abran sus conversaciones en WhatsApp y más del 60% son caritas y son stickers sí. y todo eso pues también se vuelve otra forma de comunicación, otra forma de usar el lenguaje y los memes pues están ahí, solo que los memes traen una parte como de chiste y de común denominador para que sean como un poco más universales y distintas personas las podamos entender. ¿O no? O no. Sí, también. Claro, Sí, hay unos sí, memes sí. completamente crípticos para nuestra generación. Claro, no, totalmente. completamente, totalmente. ¿no? Yo, por ejemplo, ayer le entré al rabbit hole del farmear aura. ¿Ya viste ese pedo? Como de... No, ni me De expliques. tener una presencia tan fuerte que lo único que haces es farmear aura. Pero farmear aura viene de los videojuegos. Claro, farmear es como como farmear, sacar cultivar, recursos, ¿no? Sí, y el sí. recurso más importante en las redes sociales, pues es como tu personalidad del aura. Ahora te aviso que va a llegar pronto a tu vida porque los niños que acompañan ahora a los jugadores de fútbol cuando saltan a la cancha y que hacen la toma mientras está el himno del país, los niños ya farmean aura mientras pasa la toma. Ah, cabrón. Entonces, acércate. Me voy a acércate fijar. pronto. Me voy a fijar. Buenísimo. Pues Benja, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, de verdad.